¿Qué tal, mis queridos amigos? Una vez más, con el gusto de siempre, compartiendo con ustedes este momento de reflexión para nuestro diario vivir espiritual. Vamos a continuar con nuestro tema del estrés y déjenme recordarles, el estrés es un exceso de presión, tensión mental y emocional. Todo el mundo sufre estrés en algún momento de su vida. El estrés se manifiesta en diferentes maneras como enojo, llanto, gritos, etcétera. Cualquier cosa puede producir el estrés. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la educación, puede ser cualquier cosa. El Señor Jesús nos invita a confiar y a creer en Él. En Juan capítulo 14 es un capítulo precioso que ustedes pueden meditar, leer. Les recomiendo que lean por porciones pequeñas, 2, 3 versículos a la vez, meditando en ellas, van a encontrar en toda la palabra de Dios. Es la manera más fácil de entender lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús nos invita a confiar, a creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es la roca, es el fundamento, es donde nosotros vamos a edificar. Toda nuestra vida está basada en lo que pongamos sobre Jesús nuestro Señor. En este día les vamos a ver un poco más, pero déjenme leer aquí el Salmo capítulo 55, versículo 22. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Una vez más, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga al hombre que lo obedece. Y estas mismas palabras casi se repiten en Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y vamos a tocar un punto de los cuales mencioné al principio de todo esto, de las cosas que ocasionan el estrés y cómo podemos manejarlo. Una de las cosas que nos causan estrés es pensar en cómo le vamos a hacer para nuestras necesidades diarias, para nuestras necesidades básicas, la comida, la renta y las facturas, etcétera. Todas esas cosas que nos ocasionan estrés en nuestra vida. Y Mateo capítulo 5, versículo 25 al 34, hay unas palabras que me gustaría también que ustedes meditaran en su corazón. De estas palabras provienen de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras pueden ser de mucho ánimo si las tomamos de una manera, asimilarlas y poder dejar que Dios hable a nuestra vida. Capítulo 6, versículo 25. Perdonen aquí, capítulo 6, versículo 25. Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propia afán. Basta cada día su propio mal. Encontramos en esta porción eh, de lo que nos aconseja el Señor Jesús, de no preocuparnos. Y en términos prácticos, para eh, tratar de manejar y hacer todo lo posible para que el estrés no afecte nuestra vida, tenemos que distinguir entre lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, ¿sí? Y separa las cosas que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Lo que puedes hacer, esas son tus ocupaciones, las cosas que puedes hacer y no preocuparte. Por ejemplo, eh, una persona con necesidad eh, me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito en este momento de tu ayuda. ¿Me puedes ayudar, sí o no? Entonces, esa persona no se puso a preocuparse, a comerse las uñas, sino tomó acción y con toda confianza va a una persona que cree que le puede ayudar. Y eso nos ayuda a entender de que hay cosas que podemos nosotros hacer y no preocuparnos. Más bien en las cosas que debemos hacer, tenemos que poner nuestra atención, enfocarnos en ello, y lo que no podemos hacer, pues ¿para qué nos preocupamos? El Señor Jesús dice ahí en el versículo 34 que acabamos de leer que basta cada día su propio mal. Es decir, un día a la vez. Un día a la vez, no podemos hacer más. Es un solo día y mañana es otro día. Ese es el otro punto, que hay que vivir un día a la vez. Un día a la vez. Proponte esto. Hoy voy a borrar 2 días de mi calendario. El ayer y el mañana. El ayer, pues ya pasó. Y ya pasó, y si no aprendí nada, y si no hice nada, ya pasó. Mañana reflejará lo que haga hoy, o quizás nunca llegue el día de mañana. Entonces, ¿para qué preocuparme? Y yo creo que esto es lo importante, de que el día de hoy hay que vivirlo, hay que aprovecharlo, hay que vivir de manera sencilla, práctica, y no afanarnos. Eh, este pasaje tiene muchas cosas que podemos nosotros aprender, y yo les invito para que abran ahí la Biblia, reflexionen sobre estos versículos, observen lo que dice, observen lentamente, atentamente, de qué está hablando Jesús a sus discípulos, y una vez que hayan entendido el mensaje que está hablando Jesús a sus discípulos, ¿qué nos está hablando a nosotros? ¿De qué manera nosotros podemos aplicar estas cosas a nuestra vida de manera que eh, el estrés no sea algo que esté gobernando nuestra vida, sino que sean las palabras de Jesús, como leímos al principio en el Salmo 55, que nunca dejará que caiga el hombre que le obedece. Y por lo tanto, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que es necesario obedecer a la voz de Dios, tener la fe suficiente y creer que Él puede actuar a nuestro favor. Hagámoslo y compartan.
qué Dios está haciendo en sus vidas. Compartan si esto es algo que les ha edificado y que ha sido de bendición para ustedes. Dios me los guarde y los bendiga en este día. Amén.